Sara, muy buenas noches, igualmente a todos los que están viendo este video. El día de hoy nosotros vamos a realizar nuestra exposición acerca de la verificación experimental del principio de Bernoulli en un tubo de Venturi casero. Somos de la Escuela Ingeniería Sanitaria, Facultad de Ciencias del Ambiente, curso Mecánica de Fluidos. Vamos a comenzar entonces con esta exposición. Introducción. El estudio del comportamiento de los fluidos es fundamental en múltiples disciplinas de la ingeniería, ya que permite comprender cómo se mueven y responden los líquidos y gases ante distintas condiciones físicas. Dentro de este campo, el tubo de Venturi se presenta como un dispositivo esencial para la visualización y medición de fenómenos asociados al flujo de fluidos, especialmente en lo que respecta a la variación de presión y velocidad a lo largo de una tubería. Este principio, basado en la ecuación de Bernoulli, relaciona directamente la aceleración del flujo con la caída de presión en la zona de constricción, también conocido como el efecto Venturi. Objetivos. En ingeniería sanitaria, el tubo de Venturi es un instrumento muy utilizado para medir el caudal del agua en tubería, especialmente en sistemas de distribución de agua potable o en plantas de tratamiento. Nuestro objetivo general es analizar experimentalmente el comportamiento del flujo en un tubo de Venturi casero, mediante mediciones directas del tiempo de llenado, cálculo del caudal y determinación de la velocidad del fluido, con el fin de validar los principios básicos de la mecánica de fluidos. Objetivos específicos: construir un tubo de Venturi casero, realizar mediciones experimentales y calcular el caudal volumétrico y la velocidad del fluido. Ahora, como justificación tenemos que este trabajo de investigación es importante porque permite validar de forma práctica y accesible principios fundamentales de la mecánica de fluidos, como el teorema de Bernoulli y la ecuación de continuidad. Pero tenemos que tener en cuenta que mediante un tubo de Venturi casero se convierte la teoría en práctica, facilitando la comprensión del comportamiento de un fluido al pasar por un estrechamiento útil en diversas aplicaciones de ingeniería. Como bien vimos en la imagen, ese es un tubo de Venturi, que el área se vuelve más pequeña y la velocidad aumenta. Ahora, la relevancia de este proyecto radica en su enfoque pedagógico, ya que contribuye a cerrar la brecha entre la teoría y la práctica. El uso de materiales reciclables y económicos hace que este modelo sea una herramienta educativa accesible y fácil de realizar para este procedimiento. Ahora, el tubo de Venturi. Este trabajo beneficiará principalmente a los estudiantes como nosotros de ingeniería, ya que les permitirá desarrollar habilidades prácticas en la medición. A nivel más amplio, esta investigación contribuye a la formación de futuras profesionales más competentes y conscientes del valor de aplicar la teoría a la práctica. Marco referencial. Los antecedentes. Tenemos un primer antecedente donde Well y Sherifian en el 2024 investigaron diseños compactos de medidores Venturi para flujos incompresibles e isotérmicos, analizando variables como los ángulos de entrada y salida, la relación de diámetros, beta y la longitud de la garganta, aunque el diseño conforme de la norma ISO 5167 tuvo mejor rendimiento general. Un diseño alternativo logró reducir la longitud en un 24.9%, con resultados similares a un amplio rango de números de Reynolds. Como otro antecedente, tenemos que Franco et al., con más autores, en el 2024, desarrollaron dos medidores de caudal artesanales de bajo costo, menos de $82, los cuales demostraron alta precisión, donde el R al cuadrado es igual a 0.99. y viabilidad técnica y económica. Sin embargo, los errores aumentaron cuando las velocidades de flujo fueron menores a 1.5 metros por segundo. Continuando con el marco teórico, según White en el 2016, en su libro, la continuidad establece que el caudal debe mantenerse constante en un conducto cerrado, lo cual implica un aumento de velocidad cuando el área se reduce. Swan en el 2011 complementa esta idea con Bernoulli, indicando que un flujo ideal
la suma de las energías se conserva, por lo que un incremento en la velocidad del fluido conlleva una disminución de presión, como ocurre en la garganta de Venturi. El tubo de Venturi consta de 3 partes: una sección convergente que acelera el fluido, una garganta donde se alcanza la máxima velocidad y mínima presión, y una sección divergente que permite la recuperación parcial de presión. Como indican Sengel y Simbala en su libro en el 2018, la caída de presión entre la entrada y la garganta permite calcular velocidad del flujo y por tanto el caudal. Ahora, el marco referencial. Aplicaciones reales. ¿En qué se aplica? Ingeniería hidráulica. ¿Para qué? Para medir caudal en redes de agua sin perturbar el flujo. En la automotriz, en carburadores y sistemas de inyección para mezclar aire y combustible. En medicina, en respiradores y nebulizadores para mezclar aire con medicamentos. Y por último, industria, en mezclado de fluidos, dosificación química, generación de vacío y automatización. Seguimos con la metodología. Para crear este tubo de Venturi, nosotros vamos a utilizar ciertos materiales. Para llevar a cabo la experimentación, se diseñó y construyó un modelo casero del tubo de Venturi utilizando materiales reciclables y de fácil acceso, seleccionados por su disponibilidad y funcionalidad dentro del contexto experimental. A continuación se detalla. Para realizar el tubo de Venturi, vamos a necesitar 2 botellas de 2 litros Inca Kola. Ahora, también vamos a necesitar jeringas, vamos a necesitar un pegamento de tubo y un tubo de té, de tal manera que el resultado final nos quede como la figura que... Diseño del modelo experimental. El modelo fue construido utilizando 2 botellas plásticas unidas mediante un tubo de té, como lo podemos observar aquí, que simula la garganta del Venturi. Se perforan orificios en las botellas para insertar las jeringas que actuarán como manómetros diferenciales, permitiendo la observación del cambio de presión entre la entrada y la salida del sistema. Como podemos observar, aquí vamos a tener el primer orificio, al cual le vamos a llamar orificio de entrada, por el cual el fluido va a ingresar por la manguera. Y aquí vamos a tener el orificio de salida. Aquí el agua va a evacuar y salir del sistema. Como podemos observar, también tenemos aquí a los jeringas que actúan como manómetro. El sistema cuenta con 3 secciones diferenciadas. Convergente, zona de entrada donde el flujo acelera, que es garganta, zona de menor sección transversal donde la presión disminuye. Divergente, zona de salida que permite una recuperación parcial de la presión. Como podemos observar, aquí tenemos, ¿no?, zona de entrada, zona de menor sección transversal y zona de salida. Inicio de la experimentación. Se vertió agua desde una altura constante sobre el sistema, generando un flujo estable que permite realizar las observaciones y las mediciones. A continuación, vamos a presentar un video, el cual nos va a presentar extendidamente todo lo que se ha realizado para dicha experimentación. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a realizar un experimento en base al tubo de Venturi. Entonces, vamos a presentar el esquema que vamos a trabajar el día de hoy. Como podemos observar, vamos a tener un tubo de Venturi, el cual va a tener 2 compartimientos. El experimento trata básicamente de compartimiento número 1. Vamos a conectar una manguera por el cual vamos a fluir agua. Este compartimiento se va a llenar, va a pasar por el codo o por la reducción y luego va a ir al segundo compartimiento. Lo que nosotros vamos a hacer es tapar el primer compartimiento. Luego de eso, tenemos que esperar que esta columna de agua se incremente en la parte 2. Aquí en la columna de agua tiene que aumentar. Una vez que esta columna se encuentra al tope, vamos a retirar la obstrucción que estaba en el compartimiento número 2 y vamos a dejar que el agua fluya
hacia un recipiente de 3 litros. Lo que nosotros vamos a calcular en este momento es cuánto es el intervalo de tiempo que se demora en llenar justamente los 3 litros. ¿Para qué vamos a calcular ello? Por 2 razones. Porque nosotros tenemos que calcular velocidad y también el caudal, que es el fin de este experimento, teniendo en cuenta la ecuación de Bernoulli. Entonces, sin más que decir, comencemos con el experimento. Ya. Ahora, continuando con la aplicación del experimento, vamos a llenar este tubo de Venturi tapando en esta sección. ¿Para qué? Para que en esta parte se llene y después calcular el tiempo que se demora en llenar estos 3 litros con este cronómetro de aquí. Así que vamos a empezar. En esta parte del experimento vamos a llenar lo que es el tubo Venturi hasta que en esta parte quede a tope, para así poder nosotros calcular el tiempo en el que se llenen estos 3 litros. Así que por el momento vamos a esperar. Observamos que se demora más porque el flujo del agua de la manguera es menor a lo esperado y ahorita se va. Y se cumplió. Ahora, este proceso lo vamos a repetir 3 veces. Como bien saben, vamos a considerar también errores porque ha habido fugas en esta parte y en esta parte. Así que vamos con la explicación. Después de medir todas estas variables, estos son los datos que hemos obtenido. Los tiempos, temperatura, los diámetros, la altura de las jeringas. Ahora, todo esto de acá, tenemos una extensión del video en el que comentamos acerca de todos los cálculos, todos los datos y las operaciones matemáticas necesarias. Y eso lo pueden encontrar acá debajo en la descripción de este video. Conclusiones. El modelo casero representó con éxito los principios de la mecánica de fluidos. Se comprobó la ecuación de continuidad y el teorema de Bernoulli. Se observó mayor velocidad y menor presión en la sección estrecha del tubo. Se cumplió el objetivo general, que es analizar experimentalmente el flujo en un tubo Venturi. Se cumplieron los objetivos específicos: construcción del modelo con materiales accesibles, obtención de datos válidos con herramientas caseras, comparación teórica experimental satisfactoria. El experimento demostró que es posible estudiar fenómenos hidráulicos de forma clara y económica. Ahora, por último, recomendaciones. Mejorar el sellado del modelo usando silicona líquida o adhesivos más resistentes. ¿Por qué? En el video se observa que hay como pequeñas fugas de agua y esto que conlleva a tener pequeños errores de medición, que obviamente con unos instrumentos más adecuados se pueden arreglar. Utilizar también instrumentos de medición más precisos, como un cronómetro digital, recipientes mejor calibrados, otro tipo de estructura. Estandarizar la altura de vertido del agua con una estructura fija, que no se esté moviendo a cada rato y eso implica un poco en el cambio. Asegurar la verticalidad de las jeringas de los manómetros para lecturas correctas. Realizar más repeticiones. A más repeticiones, más datos y por ende un mejor resultado y mejores cálculos. Y por último, promover estos experimentos caseros como herramientas didácticas. ¿Para qué? Para aprender mejor, enseñar mejor, aprender ciertos aspectos, etc.